Días, buenos días, Buenos días, Lick. Buenos días. días chicos. Buenos días, Lick. Bien, vamos a continuar entonces con el contenido. Am, Comparto pizarra, permítame que cada tanto debo de instalar un complemento aquí en Zoom para poder compartir y justo lo está haciendo ahora, pero es rapidísimo. Ok, ya está. Bien. Bien, entonces estamos estructuras uno, hemos comenzado a ver la idea de grupo, ¿no? Con algunos conceptos adicionales como ser abeliano, cíclico, el orden, y hemos comenzado a ver algunos ejemplos. El grupo de los enteros con la suma, y que es un grupo abeliano, infinito y cíclico, ¿no? Luego algunos otros. Ya les queda a ustedes repasar. Es de particular interés este último, que está en esta pizarra 3, que son los enteros módulo n, con la suma, los enteros módulo n con la suma módulo n, ¿no? Porque estos se identifican con un tipo particular de grupo que son los grupos cíclicos, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción de algo rapidísimo en cuanto a notación. Bien, entonces estamos viendo ejemplos, ¿no? Más que ejemplos, casi notación esto. Entonces vamos a ver un grupo cíclico de orden n. Bien, les pido habilitar el audio. Ok, entonces es un tipo de grupos que se identifica totalmente con los enteros módulo n, pero lo voy a introducir por algo que me interesa, que es la notación. Entonces lo vamos a indicar como Cn, ¿bien? Y está dado por la identidad de ese grupo a la 1, a la 2, hasta a la n-1. Bien, y la operación definida en este conjunto, si tomo dos potencias, hay, y esto lo opero con AJ, Buenos días, señorita. bien, Bueno para explicar, pero malo para calificar. orden Así n con sencillo. Así es en n, lo 110, opero entonces. positivo. De eso no va a pasar. Entonces la operación viene dada por, hacemos la suma de los exponentes módulo n, ¿bien? A más j módulo n. De acuerdo, entonces, vean, esto es un grupo, porque no vamos a hacer la tabla, me interesa solo la notación, ¿no? Cuando un grupo es cíclico significa que hay un generador y que todos los elementos de este conjunto se pueden escribir como potencias de ese elemento que se llama generador, en este caso A, ¿no? Entonces voy a poner aquí A generador. Bien. ¿Y qué características tiene este tipo de grupos? Que A a la N me va a dar la identidad. Y bueno, todos los elementos del conjunto son generados por ese elemento A generador. Repito, lo introduzco este ejemplo solo por la notación, que a este grupo le vamos a llamar Cn, cíclico de n elementos. Bien, que está totalmente identificado con el grupo de los enteros módulo n con la suma módulo n. Se identifican, eso más adelante tienen un nombre especial que es, son isomorfos. Pero bueno, por ahora se identifican que se suele usar también la notación Zn para este tipo de grupos, ¿no? Bien, entonces grupo cíclico Cn. ¿Por qué hago este énfasis ahora, no? Para todos los ejemplos que vamos a introducir, identificarlos con este Cn, ¿no? Por ejemplo, este primer grupo acá, de más o menos 1, más o menos y con el producto, es un grupo cíclico de 4 elementos, ¿bien? Es un grupo cíclico de 4 elementos, por lo tanto, se identifica con un C4, ¿bien?
¿de acuerdo? Si le agregamos una C, bueno, es un C4. Luego, ZN, lo que les decía, es un grupo abeliano, cíclico, y lo podemos identificar como CN, cíclico de N elementos. De los anteriores, por ejemplo, el último de acá abajo también es un cíclico de 2 elementos. Hay uno que genera los dos. Entonces, cuando es cíclico, pues ya se le coloca la C y el N es contar cuántos elementos tiene, no sé. Bien, desde luego, este grupo, los grupos cíclicos son todos, podemos poner aquí alguna característica, es abeliano, ¿no? Bien, es abeliano. ¿Por qué? Porque, no, perdonen, que en ese color lo tengo reservado para dejar, bueno, o sí, ¿no? Lo tengo reservado para dejar como asignaciones para ustedes. Entonces, verificar que es abeliano, pues todo se hereda de que la suma módulo n es conmutativa, ¿no? ¿Bien? Entonces, decir I más J módulo n es lo mismo que J más I módulo n, por lo tanto, este es un grupo abeliano. Los grupos cíclicos son abelianos. Bien. Vamos a continuación a seguir con nuestra batería de ejemplos. Bien. Y vamos a agregar algunos más. Hoy y mañana seguro vamos a solamente ver ejemplos. Y me gusta siempre dar la mayor cantidad de ejemplos al inicio para luego todos los conceptos nuevos que van apareciendo, hacer referencia a estos ejemplos para introducir o para afianzar esas nuevas definiciones que vienen posteriormente, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo manejar lo mejor posible cada ejemplo que aquí presentemos. Vamos a conversar entonces ahora de un grupo particular que se llama Klein, que se suele definir de muchas maneras. Yo voy a adoptar una aquí particular. El grupo lo indicamos con la letra K. Sus elementos son la identidad A, B y C. Y ahora vamos a definir quiénes son estos elementos. ¿Bien? Entonces partimos o iniciamos bueno, en el plano cartesiano, tomando un puntito cualquiera, ¿no? Aquí en el primer cuadrante, da igual donde lo tomemos. Entonces un puntito XY. Vamos a estudiar las reflexiones de este puntito con respecto a los ejes del plano cartesiano. Bien, entonces una reflexión sin duda que es no hacer nada con ese puntito, ¿no? Es decir, el puntito está ahí y se queda ahí, ¿no? Eso sería la identidad. Luego podemos hacer una reflexión con respecto del eje horizontal y este puntito pues pasa de esa posición superior, de esa posición al primer cuadrante, aquí abajo, y a este movimiento le podemos decir por ejemplo, la reflexión eje horizontal. Ya lo escribo aquí. Reflexión eje horizontal. Luego, ese puntito inicial lo podemos reflejar también con respecto al eje vertical y darle un nombre a ese movimiento, le vamos a llamar B. Y esta será la reflexión con respecto del eje vertical, ¿no? Y luego tendremos también la reflexión con respecto del origen. Y le llamamos de algún otro nombre. Voy a usar, ¿qué color puedo usar aquí? Un amarillo. Bueno, tiene que pasar por el eje, por el origen, perdón. Ok, entonces tenemos este movimiento que le vamos a llamar C.
y es la reflexión con respecto al origen. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto, estas reflexiones, si ven los elementos aquí son reflexiones, ¿no? Los elementos del conjunto, pero necesitamos una operación, ¿de acuerdo? Recuerden, un grupo es una pareja de objetos, un conjunto no vacío y una operación definida en este conjunto, ¿no? Entonces este conjunto será un grupo con la composición, la operación aquí es la composición de reflexiones. Bien. Entonces, pues nada, está ahí planteado. Es un grupo, vamos a ver si es cierto y lo podemos verificar mediante la tabla de Cayley. Bien, entonces construimos la tabla de Cayley de este grupo. Aquí me tomo un poquito de tiempo. Bien. Perdonen que al menos así llevamos las pizarras ordenadas. Y espero contagiarles también un poquito de mantener el orden en sus apuntes. Tenemos la operación composición que la indicamos con un círculo y los elementos de E, A, B y C. E, A, B y C. Entonces, ¿cómo entender esta operación, ¿no? Vean, si quiero hacer A compuesto B, por ejemplo, la identidad se comporta, la identidad es no hacer nada, no hacer ningún movimiento con el puntito. Entonces, ese al componerse con cualquier otra reflexión, no va a alterar esa otra reflexión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos o comencemos completando la tabla ahí, ¿no? Vamos a hacer A compuesto A. Bien, entonces, pues lo voy a escribir aquí lateralmente. A compuesto A significa, recuerden, la composición se hace primero lo que está más a la derecha, ¿no? Entonces, si yo inicio en un puntito, y vean, A no significa que el puntito va de arriba para abajo, ¿no? Bien, A significa reflexión con respecto del eje horizontal. Entonces, A compuesto A, pues si primero tomo un puntito en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, lo puedo tomar acá, lo llevo para abajo, y después lo vuelvo a traer para arriba. ¿Dónde quedé con respecto a la posición inicial? En el mismo lugar. Por lo tanto, no hubo una reflexión, no se ha mantenido el punto en la posición inicial. Entonces eso hace que sea la identidad. Bien. Luego, si hago A compuesto B, que es el que sigue ahí, primero se hace B. Tomo un puntito aquí en el primer cuadrante, hago B, lo reflejo con respecto al eje vertical y después hago A, lo reflejo con respecto al eje horizontal. ¿Cuál fue el resultado aquí? C, ¿no? Bien, lo que hice el puntito fue reflejarlo con respecto del origen. Por lo tanto, A compuesto B da C. Y así, porque ya no quisiera explicar muchos más, ahora les preguntaré, A con B da C, A con C da B, y voy a completar esto. Bien, no es que me lo sea de memoria, pero hay una característica aquí en el grupo. Vamos a ver, si yo les pido, bueno, ¿qué podemos decir de este grupo, no? Algunas conclusiones. Bueno, es un grupo abeliano, se puede verificar ahí. Grupo abeliano, se nota en la tabla. No cíclico. Y esto es interesante porque la misma tabla nos permitirá luego determinar esto, es no cíclico. Y de orden 4, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces vean, no cíclico, ¿por qué? Vean que en la diagonal que está operar cada elemento consigo mismo, obtenemos la identidad, 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 identidad. Porque de hecho, cualquier reflexión con respecto a un eje, a un punto, si se hace dos veces, bueno, al menos en geometría euclídea, si se hace dos veces, volvemos al punto inicial, ¿no? Entonces lo que obtenemos es la identidad. ¿Bien? Entonces no hay una reflexión, en este caso, que me genere las otras. O sea, si yo solo reflejo horizontalmente, de ninguna manera voy a obtener una reflexión vertical, ni mucho menos con respecto del origen. Entonces no es cíclico, no hay una reflexión que genere a todas las demás. ¿Se entiende esto, chicos? Hay otra forma de introducir el grupo de Klein, de definir el grupo de Klein. Por ahora, bueno, la estructura, que es lo que nos interesa, por eso el curso se llama estructura. La estructura está dada en este. ¿Qué otro detalle podemos decir del grupo de Klein? ¿No? Que si operamos dos elementos, quitando la identidad, si operamos A, B y C, dos de estos tres elementos, el resultado será el tercero. ¿Bien? O sea, si notan ahí en la tabla de multiplicar de Cayley, B por A, por ejemplo, B por A nos da C. ¿Por qué? Porque si un punto lo reflejo con respecto del eje horizontal y luego con respecto del eje vertical, obtengo la reflexión con respecto del otro. Si hago C por A, eso nos da B, ¿no? ¿Qué significa hacer C por A? Primero A, reflejamos con respecto del origen, del eje horizontal, perdón, luego con respecto del origen, y lo que obtenemos es reflejar con respecto del eje vertical, ¿no? Bien, entonces esa es la característica del grupo de Klein. No es cíclico y el producto de dos elementos distintos de la identidad me da el tercer elemento distinto de la identidad. Bien, eso por un lado. Voy a volver y recapitular el ejemplo de la pizarra anterior. Vean, este grupo tiene 4 elementos, grupo de orden 4 y es no cíclico. Y vean que acá en este primer ejemplo de la pizarra anterior tenemos un grupo de 4 elementos que sí es cíclico. Bien, entonces, ojo con esto, grupos de 4 elementos, ya lo veremos más adelante, solo puede haber 2 estructuras. Bien, 2 estructuras desde el punto de vista algebraico, ¿no? La estructura cíclica y la estructura del grupo de Klein. ¿Qué significa la estructura cíclica? Que haya un elemento que genera a todos los demás. ¿Bien? ¿Qué significa la estructura de Klein? Que está la identidad, hay otros 3 elementos y el producto de dos cualesquiera de estos otros 3 elementos me da el tercero. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Sí, Bien. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver otro ejemplo, que es una extensión del cíclico C4 que estaba en la pizarra anterior. Tomamos, este se conoce como cuaterniones. O uno de los cuaterniones. Hay varias extensiones de esto. Pero bien, vamos a definir un conjunto Q8, el 8 porque ya veremos, son 8 elementos. Está constituido por los numeritos más o menos 1, más o menos I, más o menos J, más o menos K, donde la característica de estos elementos es que I al cuadrado, J al cuadrado y K al cuadrado son iguales a menos 1, es decir, actúan como unidades imaginarias, ¿no? Una extensión de que son, por ejemplo, si consideramos solo la I como unidad imaginaria, aquí tenemos 3 unidades imaginarias. Y luego este tiene un enlace con el cálculo, con algo que se conoce como el producto vectorial, que seguro ya lo han visto. Bien, ¿cómo se define la operación acá? El 1 y el menos 1 actúan como numeritos normales, ¿no? Bien, el 1 y el menos 1 en un producto. Si deseamos, vemos
la I, la J y la K como parámetros. Bien. Sí, parámetros. Ahora bien, la forma de definir la operación, porque luego, ¿cómo opero la I, la J y la K, ¿no? Y los negativos de esto? Entonces, vamos a definir una operación de la siguiente manera. Colocamos esos tres elementos y JK. Estos van a ser tal que si, por ejemplo, multiplico I con J, el resultado será el que sigue. Bien, los colocamos en ese orden, IJK como en un reloj, y si vamos en sentido horario, entonces es positivo. Entonces, y al operar I con J, el resultado será K. Al operar J con K, el resultado será I. Y al operar K con I, el resultado será J, que sigue. Y si luego la operación la hacemos en sentido antihorario, J por I nos dará K, I por K nos dará negativo J, creo que lo dije mal antes, pero bien, y K por J da negativo I. Bien, entonces así, por ejemplo, este grupo, si multiplicamos J por K, repito, el 1 y el menos 1 se comportan como los numeritos, ¿no? Números reales. J por K, por la definición, vean que está el conjunto, ahora estamos definiendo la operación, recuerden eso, y recalco, grupo, necesitamos un conjunto no vacío y en este una operación. El conjunto ahí está, ahora estamos definiendo la operación. Entonces será tal que J por K nos da ahí, ¿no? El que sigue en ese circulito en sentido horario, ¿no? Y por J, claro, nos da el que sigue K. Perdón, estoy haciendo J por K, nos da ahí el que sigue, ¿no? Y podemos notar que K por J, ¿sí? Así como está la definición, si ahora lo hacemos al contrario, K por J, ¿bien? Nos dará negativo I, ¿bien? Y coloco este primer ejemplo porque así ya vemos que el grupo no es abeliano, ¿bien? Un grupo de 8 elementos no abeliano. Bien, tampoco será cíclico, bien, porque todos estos numeritos, todos los elementos, ¿vean? El 1, pues, va a actuar de identidad, ¿no? ¿Bien? El menos 1, si ya lo hago al cuadrado, me da 1. Entonces, de ninguna manera voy a generar todos los demás. Y luego, I, J, K y sus negativos, al hacerlos a la 4, nos da 1, ¿no? Porque ya al cuadrado dan menos 1. Entonces, a la 4 ya da 1. Entonces, de ninguna manera va a generar los 8 elementos, porque ya después de 4 potencias vuelvo a leer. Bien, y bueno, aquí alguien me pregunta en privado, okay, ¿qué pasa con uno negativo? Okay. Sí, vamos a ver, sí, si operamos, por ejemplo, menos J con I, poner un ejemplo, bien, el negativo actúa como numerito, ¿no? Bien, es decir, esto es menos J por I, porque aparte es... Bien, menos J por I. Esto nos da menos J por I, si lo revisamos acá, J por I sería negativo K, y pues esto nos da K, ¿no? ¿Bien? Recuerden que el negativo 1, el negativo, aquí actúa como en el producto normal, ¿no? Esa es la definición de la operación, no nos preguntemos por qué, así estamos definiendo la operación, es como que acá nos preguntemos por qué la operación es la composición, se está definiendo así, se define la operación ahí, luego se verifica si con ese conjunto y esa operación es un grupo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo estoy poniendo como ejemplo de grupo y en efecto lo es. Entonces, ¿qué podemos decir de este grupo? Por lo que he comentado así rápidamente, que es un grupo no abeliano, no cíclico, de orden 8. ¿Bien? Entonces, un grupo abeliano, un grupo no abeliano, no cíclico, de orden 8, por lo que he comentado.
Aquí les dejaría, porque bueno, no quisiera hacer la tabla, hacer tabla, ¿no? Recuerden que estos apartados en rojo son como pequeños detalles que ustedes tienen que completar, ¿no? Para reforzar el estudio. Bien, entonces ahí está, les dejo esta pizarra, permítanme un momento y pueden tomar una captura si desean y continuamos. La idea es presentar una serie de ejemplos que nos servirán a lo largo de todo el curso. Bien, vamos a la siguiente pizarra. Sí. Ok, vamos a estudiar esta pizarra un tipo. Vean que ahora también nos estamos enfocando en grupos finitos, ¿no? Bien, porque luego, repito, cada uno de estos grupos, chicos, se los deben de saber de memoria, ¿eh? Bien, para garantizar luego tener más herramientas para entender lo que se viene, ¿no? Entonces, pilas. Consideramos entonces, para este ejemplo, se llaman las unidades, grupo de unidades. Lo definimos de la siguiente manera, sea, tomamos un numerito n, pertenezca a los enteros mayores o iguales que 2. Bien, yo suelo usar esa notación ahí abajo, colocar mayores o iguales. Bien, vamos a definir un conjunto, que lo vamos a indicar como U de n, y serán todos aquellos numeritos k positivos, tal que k es menor o igual que n, o incluso solo menor, pero bueno, da igual, y con máximo común divisor de n con k igual a 1. Serían los relativamente primos de. Exacto, son los números primos relativos con n, ¿bien? Por eso se llaman, bueno, unidades, las unidades. Exacto, esa es la definición. Números menores o iguales que n, primos relativos con n. Primos relativos que el máximo común divisor de esto sea 1. Permítanme que hay otra cosa en el chat, a veces no me... Bien, sí, con respecto a la identidad del ejemplo anterior de Q8, la identidad es el 1, ¿no? En el ejemplo anterior, en el Q8, la identidad es el 1. Porque recuerden que no lo escribí ahí, ¿no? Pero lo mencioné, la operación para el 1 y el menos 1 se comportan como producto, ¿no? Bien, entonces solo recalqué la operación con los otros elementos, con I, J y K, ¿no? Cómo se define en el sentido horario o antihorario en ese esquemita, ¿no? Luego hay otra definición, pero no me quiero extender, solo quiero que tengan esa estructura, o sea, que se recuerde el grupo como estructura. Bien, entonces, este conjunto, tengo ahora un conjunto, vean, fijo un número n entero mayor o igual que 2 y veo los números menores o iguales que este, primos relativos con n. Ahora proponemos una operación, entonces este conjunto es un grupo con la operación una operación producto módulo n. Ven cómo las operaciones no nos quedamos ya solo con suma, ¿no? Ahora apareció la composición, apareció la suma módulo n, ahora el producto módulo n. Entonces, bueno, vamos más que el caso general de U de n, que prácticamente es sería hacer un resumen de un curso de teoría de números, pero bueno, que no es el objetivo ahora mismo. Pero bien, vamos a ver algunos casos particulares para que entremos en la onda de qué significa este grupo, ¿no? Bien.
vamos a colocar, por ejemplo, n igual a 10. Bien. ¿Qué pasa con n igual a 10? Entonces vamos a hacer u de 10. Los números menores o iguales que 10, primos relativos con 10, ¿no? Entonces, comenzamos. Positivos, ¿no? El 1, desde luego. El 2 no. El máximo común divisor 2. El 3. El 4 no. El 5 no. El 5 no. 6 tampoco. 7 sí. 8 no. Y 9 sí. Bien. Y de hecho el mismo no, porque ahí está de más el igual, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces, 1, 3, 7 y 9. Y la operación es módulo, el producto, módulo 10 en este caso. Entonces vamos a hacer la tablita de multiplicar y vamos a ver qué pasa. Bien, un momento de espera mientras hago estas tablitas. No, según un poco más rápido que hacerlo en una pizarra de verdad. Entonces estamos, la operación es el producto, módulo 10. Voy a colocar un 10 ahí como... esto en la anotación no... da igual, en lugar de escribir producto módulos 10, escribo X10. Espero que no tenga un problema. Y colocamos los elementos. 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Bien. Y comenzamos a operar, ¿no? Módulo 10. Entonces el 1 pues es maravilloso porque va a ser de identidad. Entonces ven como el 1 ya tenemos el elemento neutro de este grupo, que es el 1. 3 por 3 nos da 9. 3 por 7 nos da 21. 21, que módulo 10 es 1. 1. Perfecto. 3 por 9 es 27, vale que lo digan así. 3 por 9 es 27, que módulo 10 es 7. 7, y así, ¿no? 7 por 3, 1, 7 por 7, 9, 7 por 9, 3, 9 por 3, 7, 9 por 7, 3, y 9 por 9, 1. Bien. Entonces, analicemos este grupo. De luego es abeliano, ¿no? Ya lo pueden notar por ahí. Tiene 4 elementos. Veamos qué características tienen esos elementos, ¿no? Podemos analizar, por ejemplo, el 3. 3 a la 0. O si quieren, comenzamos con 3 a la 1, ¿no? 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo es... No, perdón. Es 7, ¿no? Porque sería 9 por 3, que es el 7. Y 3 a la cuarta sería 1. Ah, pero vean que ya generé a todos los elementos, ¿ven? 1, 3, 7 y 9. ¿Bien? Entonces está generado. Es un grupo cíclico. De hecho, también el 7 es generador, porque el 7 a la 1 es 7, 7 a la 2 es 9, 7 a la 3 es 3, y 7 a la 4 es 1. Luego ustedes lo verifican esto, ¿no? Entonces lo que me interesa que notemos es que este grupo tiene, y aquí voy a usar un poquito de lenguaje, pero ya lanzarles al lenguaje formal de estructuras, ¿no? Entonces tiene la estructura de C4. ¿Se entiende eso? ¿Qué significa? Tiene la estructura de C4, ¿no? Bien, es un grupo cíclico. 2 generadores. El 9 no es generador porque ya al cuadrado, vean, 9 por 9 nos da 1. Bien, entonces no.
Veamos qué pasa con otro caso. Vean que ya hemos visto infinitos ejemplos de grupos, porque para cualquier n, el grupo de los enteros módulo n, válido para cualquier n, entonces ya ahí ya teníamos infinitos ejemplos de grupos. Aquí también, ¿no? Para todo n. Diga. ¿Qué significa el C4? C4 significa cíclico de 4 elementos. Gracias. Bien, lo que mencioné en la pizarra anterior. Si le agrega uno una C más, significa otra cosa. N igual a 8. Si le agrega una C más antes de la C, sería CC4, ¿no? Creo que le suena. U 8. A poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, los números menores o iguales que 8, primos relativos con 8, son el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Bien. Vamos a hacer la tablita de Cayley para identificar cómo lo obtenemos. Bien, entonces aquí tenemos el producto módulo 8, ¿no? Bien. Los elementos son 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Comenzamos a operar, el 1 se va a comportar como la identidad. Y vamos a lo siguiente. 3 a la 3 da 1, 3 a la 5, 3 a la 5, 3 por 3 da 1, 3 por 5, 7, 3 por 7, 5, ¿no? Bueno, hay que solo pensar en módulo 8, ¿no? Dividir por 8 el resultado y ver cuál es el residuo. Luego, ahí está, yo la completo así rápido, ustedes luego la verifican. ¿Qué quiero que noten aquí? La diagonal, vean que obtenemos la identidad, ¿no? Bien. Y que multiplico el 7 por el 5 y me da el otro, 3. Que multiplico el 3 por el 7 y me da el otro, 5. Bien. ¿Qué grupo nos recuerda esto? El grupo cíclico. El grupo cíclico. Tiene la estructura de Klein. Klein, del grupo que acabamos de ver. Bien. Entonces ven que aquí estamos en otro contexto, ¿no? De grupos, las unidades, producto módulo 8, la operación. Pero como estructura, la tablita de multiplicar nos lleva a grupos que ya conocemos, ¿no? La estructura de C4 cíclica y la estructura de Klein, que es la estructura de un grupo de 4 elementos que no es cíclico. No es curiosidad o no es casualidad que se los esté planteando así y que justamente coincidan con esos dos, ¿no? De hecho, ya veremos dentro de algunas clases que las únicas estructuras de grupo de orden 4 son dos. O es cíclico o se identifica con el grupo de Klein. ¿De acuerdo? Entonces, tengan ahí esa idea. Por ahora, quiero que entiendan los ejemplos. Y aquí pueden coloco en color rojo, prueben a hacer un número un poquito más grande, N18, ¿no?
Entonces calculen quién es U18. Y hacer la tabla de Caire. Vean que como tal no definí tabla de Caire. O sea, normalmente los libros le dedican, no sé, una sección a esto, pero es solo hacer la tablita de multiplicar. ¿Bien? Entonces eso es de primer grado, cuando nos empezamos a aprender las tablas de multiplicar. Bien, listo, les dejo esta otra pizarra. Pueden tomar una captura y avanzamos. Bien, vamos a conversar ahora de otro ejemplo, otro tipo de grupo. Quedan 10 minutos, vamos a ver si me ajusto el tiempo. Entonces a lo mejor voy a hacer un caso particular de la siguiente tipología de grupos y mañana generalizamos. Vamos a ver. Sí, voy a hacer un caso particular. Pizarra 6, ejemplo. Vamos a estudiar grupos diédricos. Bien. Entonces los grupos diédricos son los elementos de los grupos diédricos se definen a partir de un polígono regular y todas las simetrías de estos con simetrías en el plano, ¿no? Bien. Entonces vamos a comenzar con el polígono regular más pequeño, como cantidad de lados, que es el triángulo. Bien, pero lo quiero hacer todo, o sea, equilátero. A ver, aquí es que no puedo medir en esta pizarra. Ahí se ve equilátero. Sí, ¿no? Más o menos. Está bien ahí, chicos, se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. O sea, aparentemente equilátero. Bueno, la idea es que es equilátero, polígono regular. Bien. Entonces, comenzamos. ¿Cómo vamos a definir este grupo? Vamos a fijar la idea de la simetría. La simetría de un objeto en el plano es mover ese objeto en el plano, bien, y que quede en la misma posición. Para obligar a que una figura quede en la misma posición, yo hago esta estrategia. Vamos a encerrar, a colocar. Imagínense que el triángulo en los vértices tiene un agujerito y estos se clavan en algunos postes que son estos puntitos azules que estoy colocando. 1, 2 y 3, para que entendamos lo de la simetría. Bien, entonces una cosa son esos postes que donde se fija el triángulo, ¿no? Bien, porque luego no vale que, por ejemplo, esto ya no es una simetría, ¿no? Si yo muevo, esto ya es una traslación, ¿no? Bien, ya si bueno, sí, aquí no lo puedo girar, pero si lo roto un ángulo casual que no sea 120, 240, 360, que vamos a ver por qué, pues no será tampoco una simetría, ¿no? Bien, y luego etiquetamos los vértices. Una cosa son los postes esos que me indican dónde tiene que quedar incrustado ese triángulo y luego los vértices del triángulo, que están en color blanco. Pues esta es la simetría e identidad, le vamos a llamar. Vamos a indicar este grupo, grupo diédrico, es un caso particular. Entonces vamos a definir D3, lo indicamos así, D de diédrico y 3 de la cantidad de lados del polígono regular que se está considerando. Luego, los elementos, un elemento es la identidad. Voy a escribir esto un poco. Bien, un elemento es la identidad. A partir de ahí vamos a definir un elemento interesante o los elementos de este conjunto que serán R, vamos a definir R como para mantener ese triángulo de forma simétrica,
vamos a hacer rotación de 360 grados entre 3, la cantidad de lados, ¿bien? Es decir, 120 grados antihorario. Vamos a definir este primer movimiento de esta forma, ¿bien? Entonces, esto significa que tomamos el triangulito, ¿no? Los puntitos siempre quedan fijos. Vean que los puntitos no se mueven, ¿no? La idea es que los vértices, o donde debe de quedar fijo el triángulo, no varían, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿qué significa una rotación de 120 grados antihorario? Pues significa que el vértice 1, ¿bien? Ahora rotar 120, vean que esto hace un círculo aquí, ¿no? Rotar 120 grados, porque este vértice pasa para acá, ¿bien? El vértice del triángulo, ¿no? Entonces el vértice del triángulo en la posición 1 aquí pasa acá arriba, ¿bien? Y luego se corren, ¿no? 1, 2, 3. Notan, eso es R. Rotar antihorario, ¿bien? Ahora, vamos a definir otro elemento. Voy a copiar este triangulito, voy a colocar por aquí. Ok, tengo otro elemento acá, ¿no? R. Vean que también podemos hacer, dado que ya está R, lo voy a hacer otra simetría que se puede definir. Es hacer, bueno, esto es R, y luego podemos hacer R cuadrado, rotar antihorario 2 veces, ¿bien? Los vértices estos siempre quedan fijos. Y ahora si rotamos 2 veces, entonces el 1 estará por aquí, el 2 y el 3. ¿Se entiende? Estamos rotando 2 veces 120 grados de forma antihoraria, ¿bien? Y ya podemos notar que esa es otra simetría ahí, ¿no? ¿Bien? Tenemos R cuadrado también, otro elemento. ¿Qué pasa si hacemos R al cubo? ¿Bien? R al cubo, si ya roto 3 veces 120 grados, vuelvo a la posición inicial. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sería la identidad. Bien. Y aquí tengo ya varias cosas que puedo concluir, ¿no? ¿Bien? Por ejemplo, vean que R al cubo es R por R al cuadrado, ¿no? Bien, estoy diciendo que eso me da la identidad. Entonces aquí, implícitamente, yo sé que el inverso de R es R cuadrado. ¿Por qué? Al operar R con R al cuadrado obtengo la identidad, ¿no? Y eso es el inverso, ¿bien? Entonces ya voy abusando de la notación. ¿Qué significa? No abusando, sino entendiendo la notación. R inverso sería hacer 120 grados en sentido horario, ¿no? Y hacer 120 grados en sentido horario significa hacer 2 veces 120 en sentido antihorario, ¿no? Como se debe esperarse. Bien. Luego, y creo que lo vamos a interrumpir, esto me pasa. Normalmente, vean chicos, solo hago 2 pizarras en una hora de clase. Hoy he querido avanzar un poco más, pero bien, creo que no es lo mejor. Voy a intentar mantener, no acelerar los ritmos y quedarme en 2 pizarras, porque a esta ya la vamos a dejar a media, no quitarles tiempo. Pero vamos a definir otros elementos, otras simetrías. Esto es 1, 2 y 3. Bien, vamos a definir un movimiento que vamos a anotar con esto, y esta es la reflexión
con respecto al eje de simetría que pasa por, y voy a colocar aquí en color azul, por 1. Bien, que ese color azul está reservado como para el vértice que va en la posición 1, ¿no? Pero no es el vértice 1, recuerden, o sea, es que ubicar el triángulo, están los vértices del triángulo, están las posiciones donde quedan los vértices del triángulo, ¿no? Para que no haya una traslación del triángulo, y por lo tanto no sería simetría, ¿no? Entonces, pues la simetría que vamos a tomar aquí es con respecto al eje de simetría que pasa por el vértice 1. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué movimiento obtenemos ahí? Pues el vértice 1 del triángulo queda en la misma posición. ¿Y quiénes cambian en este caso? El 2 Y el con 3. 3. Bien. Permítanme, no se está compartiendo. Ahora les comparto de nuevo. Sí, me pide instalar un plugin, un complemento en la Zoom. Sí, esto sucede, sucede una vez al mes, no sé qué, alguna actualización de Zoom. Permítanme que se está instalando. Ok. Bien, entonces vean, ahí cambia el 1, queda fijo porque el poste o el punto fijo 1, o la posición 1 queda fija y solo se intercambian los otros dos. ¿Bien? ¿Qué podemos decir de F? Vean, F tiene la característica que F compuesto F. Bien, aquí la operación es la composición, ¿no? Estamos F compuesto F, que es F cuadrado, ¿bien? Nos va a dar la identidad, ¿bien? Porque si hacemos la reflexión con respecto al eje, ¿no? La reflexión hecha 2 veces en Euclidia nos va a dar siempre la posición inicial. Entonces así, a nuestro grupo agregamos los elementos F y a ustedes les dejaré que intenten definir FR y FR cuadrado. Bien, entonces lo dejo por aquí, mañana lo voy a eliminar, hacer, esto sí que es para mañana y concluiremos mañana este ejemplo, hacer FR, FR cuadrado y RF. ¿Bien? Basta que, ¿qué significa hacer FR? ¿No? Que de la posición inicial hacemos primero una rotación antihoraria de 120 grados y después hacemos una reflexión con respecto a este punto. ¿Bien? Entonces, bien, revísenlo. Si lo logran completar, fenomenal. Y si no, pues yo mañana la clase inicia aquí, ¿de acuerdo? Bien, completamos este ejemplo. Esto sería para un triángulo, ¿no? Mañana vamos a hacer, completar este caso, quizás trabajar un poquito el caso del cuadrado, que sería el siguiente polígono regular, y luego este tipo de grupo se define para todo polígono regular, ¿no? Entonces, pentágono, hexágono, etc. A lo sumo vamos a trabajar con D3 y D4 para que tengamos esto, porque es muy interesante más adelante. Lo dejamos aquí, chicos. Esta pizarra 6, recuerden que mañana la completamos. Y a partir de mañana, sí les programé la clase mañana, ¿no? No me recuerdo. Sí. Toda la semana está programada. Bueno, entonces esta semana nos vemos todos los días. Perfecto.
sepan que habrá semanas que nos veremos 2 o 3 veces, ¿no? Eso depende, siempre revisar la programación. Bien, que estén bien, chavales, nos vemos mañana. Hasta mañana. Buen día, Gracias. licenciado. Ya.